Hermanos, ignorancia es atribuirle a Dios las obras del diablo dentro de la iglesia. Si el diablo está orando dentro de la iglesia, esa no es la iglesia de Dios, sino la iglesia de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Ahora, la palabra avivamiento, de la cual se habla tanto en estos tiempos, es una palabra inexistente en la Biblia. La palabra avivamiento no existe en la Biblia. Lo que sí, hermanos, existe es la palabra aviva o avivado. Es la única palabra que existe, gloria a Dios, en nuestro lenguaje bíblico. Ahora, esta palabra aviva, según dice el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos, es una palabra, hermanos, que viene de un término griego, chaya, con K, empieza con K, J-A-I-A, asunto en la última hora, en la última se pronuncia chaya. Esta palabra aviva es un término que se deriva, gloria a Dios, es una palabra que se deriva de este término chaya, cuya raíz primitiva, o sea, la raíz original de este verbo chaya, es vivir. Ahora, podríamos traducir nosotros aviva tu obra en medio de los tiempos como que viva tu obra, que tu obra, que tu testimonio, que tu palabra sea una vivencia para tu pueblo en medio de los tiempos. ¿Cuánto siente que hay un avivamiento? ¿Cuánto siente que la palabra ha sido una vivencia plena de tu vida? ¿Cuántos viven conforme a la palabra? Esta noche usted se va a poder dar cuenta si está avivado o si está haciendo el vivo. Si es producto de un avivamiento o es un avivamiento, como digo siempre. Y eso, hermanos, gloria a Dios, que esta palabra en el original del hebreo significa, gloria a Dios, avivar, escuche bien, conservar, crear, dar, guardar, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vivificar, significa vivo. Todo esta cadena de términos es el significado de la palabra aviva, según la Biblia. Ahora, hermanos, ¿cómo estas modas cristianas pueden decir? Escuche bien. ¿Cómo estas modas cristianas pueden decir que pertenecen a un avivamiento de parte del Espíritu Santo de Dios, cuando en ellos no se cumple ni siquiera los primeros 3 términos de la definición de la voluntad? ¿Qué es eso? ¿Cómo, hermanos, pueden decir que forman parte de un avivamiento si ni siquiera ellos cumplen con el significado de la misma palabra? ¿Cómo dice la Biblia? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué el profeta pedía? ¿Para qué el profeta pedía que Dios esté avivando su obra? Si era el pueblo de Dios, si era el pueblo escogido con Dios, era el pueblo, hermanos, al cual Dios había escogido y con amor eterno amó, y el pueblo que él escogió ¿para qué? Para hacer habitar su nombre, para él habitar en medio de ellos. ¿Qué necesidad tenía Dios de avivarlos? Simplemente no tenían que estar avivados, tendrían que estar vivificados, porque tendrían que haber preservado, tendrían que haber guardado, tendrían que haber, gloria a Dios, conservado, gloria a Dios, la presencia de Dios en sus vidas. Pero sin embargo, en medio de los tiempos, comenzaron a pasar, gloria a Dios, los tiempos, y podemos ver nosotros, hermanos, cuál era la situación del pueblo de Israel. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, nosotros vemos como el profeta, hermano, está delatando, gloria a Dios, el pecado, cómo el profeta está delatando, gloria a Dios, que es una sociedad fraudulenta, cómo está resaltando la idolatría que ya estaba establecida, instaurada y incrustada en el corazón de la sociedad del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué el profeta estaba pidiendo que viniese un avivamiento? ¿Por qué? Porque ese avivamiento, gloria a Dios, iba a traer algo diferente, iba a traer algo nuevo a lo que ya se había establecido, a lo que ya se había aplicado y lo que se había arraigado en el corazón, gloria a Dios, de aquel pueblo.
Otro pasaje que habla, gloria a Dios, de avivar es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive, gloria a Dios, 6, 1, 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 de Timoteo 1:6. Dice la palabra de Dios. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí, hermanos, la palabra avivar es una palabra que deriva del griego anasopureo, palabras griegas son muy complicadas, anasopureo, que significa volver a encender, literalmente avivar. Lo mismo que estaba pidiendo el profeta Habacuc en su oración a Dios para con su pueblo, es lo mismo que el apóstol Pablo le está indicando a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios que está en él, que le fue dado por la imposición de las manos. Era Timoteo, un ministro. Hoy vemos muchos ministros, hermanos, ni siquiera chicos, de los cuales avivar o volver a encender. Hoy vemos muchos ministros que ni siquiera chicos, son un Pablo y un niño. Ahora, yo les voy a decir, porque también busqué en el diccionario lo que significa la palabra avivar, según el diccionario de la Real Academia Española. Avivar, según la Real Academia Española, significa dar viveza, excitar, animar, encender, acalorar y hacer que arda más el fuego, cobrar vida y vigor. Eso significa, porque Dios, según la terminología de la Real Academia Española. Ahora, los modernos avivamientos solo se quedan, porque yo lo estoy acá, hermano, en el tercero de estos términos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen los modernos avivamientos es dar viveza, o sea, productos avivados, excitan y animan. Cosas que solamente, hermanos, incluyen en la carne, pero que no llegan hasta los puntos de atención. Ahora, entonces, lo único que hacen es excitar, animar y acalorar. Y después de eso no hay más. Es lo mismo que le está pasando a la iglesia. Es lo mismo que le está pasando a todos ustedes que están sentados ahí en ese lugar. Hoy no la tomar, pero la palabra viene, la palabra no la vamos a cambiar. Es exactamente tu situación y tu condición cuando usted está dentro del templo. Solamente viene a avivar, solamente viene a acalorarse, pero queda solamente ahí, no pasa más de ahí. Usted lo puede comprobar en su vida cotidiana. Usted lo puede comprobar en su vida espiritual. No pasa más de ahí. Pero sin embargo, esta no era, hermanos, la intención del Señor. El Señor escogió a un pueblo y puso sobre él el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese fuego arda continuamente en las llamas del poder y de la gloria de Dios. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuál es el verdadero avivamiento? Todos estos avivamientos lo único que producen son payasadas. Estos avivamientos producen acaloramiento. Estos avivamientos, hermanos, simplemente producen cosas que satisfacen a la carne, que mueven las emociones. Pero no llegan, gloria a Dios, a afectar o a atacar la raíz del problema. El profeta estaba pidiendo en aquel momento, hermanos, en el que el pueblo de Israel había errado y había apostatado, porque el pueblo de Israel es el pueblo más apóstata. Continuamente estaban apostatando. Hoy la iglesia me parece que ya no está hablando, sino lo superó al pueblo de Israel en cuanto a apostasía de corazón. Hay dos tipos de apostasía. La apostasía física no es misma a la iglesia, y la apostasía de corazón. Están en la iglesia, pero están en el pecado. Y estamos cantando y hablamos en lengua, y cantamos en lengua, y escribimos en lengua, y hasta dormimos en lengua. Somos espirituales. En mi iglesia hay un avivamiento, no, son todos avivados.
que lo único que te hace es te acaloran y te dan una fórmula falsa para después poder meterte la mano en el bolsillo y sacarte tu platita. Ahora, ¿qué es el verdadero avivamiento? ¿Cuál es el verdadero avivamiento? El pueblo de Israel, hermanos, estaba ya volcado a la idolatría. Era un pueblo, hermanos, que ya se había volcado en los caminos de la perversión. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 del profeta dice: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Apóstol Pedro, cuando sale, después de la llegada del Espíritu Santo, sale a predicar. Y predicó solamente, hermanos, el mensaje de salvación, sin agregarle ni quitarle nada. Y eso produjo un impacto tremendo en aquella sociedad. Hermanos, el verdadero avivamiento produce arrepentimiento. El verdadero avivamiento en el corazón de la persona, una persona que está en el avivamiento del Espíritu Santo, es una persona, hermano, que tiene un profundo situación y por darse cuenta, hermano, tiene una visión más clara de la sublime majestad, majestuosidad y santidad de Dios. El verdadero avivamiento produce arrepentimiento. Por eso el profeta pedía que Dios avivara su obra en medio de aquel pueblo que ya lo había dejado de lado, en medio de aquel pueblo que le había dado la espalda a Dios. Pero había un hombre que estaba clamando, había un hombre que denunciaba el pecado, y había un hombre que le pedía a Dios como Dios oró, como Abraham oró por Sodoma, una oportunidad más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y acá hay un pastor que está hablando con ustedes, iglesia, y todos los días le digo al Señor, una oportunidad más. Y muchas veces parece que van carreteando, pero ya en un momento de la alabanza me doy cuenta. Y ni siquiera se han percatado que todos los días la misericordia de Dios se renueva sobre tu vida. Y que hay una oportunidad. Y todos los días la estás desarrollando. ¿Cuánto dice Dios? Ahora, muchos cristianos, hermanos, gloria a Dios, piensa en la mayoría de las iglesias que el avivamiento es un tiempo de celebración. Estamos celebrando, estamos cantando, danzamos en la iglesia. Estamos llenos de payasadas mundanas. Eso es avivamiento. No, eso no es avivamiento. Eso es algo que solamente, hermanos, satisface la carne. Es algo que lo único que hace satisface nuestra propia emoción. Poco no estaba en el mundo que hacía Claudia cuando quería ir a bailar. No ibas a bailar, ni llegaste a vos te pregunto. Pero yo cuando estaba en el mundo quería ir a bailar y me iba al boliche y bailaba. Y venía pero cansado, sudado, transpirado, pero venía satisfecho. La carne estaba satisfecha, así va la iglesia. Y al satisfacer la carne le dicen avivamiento. En mi iglesia hay un avivamiento. El pastor le sopla a la gente se cae. ¿Sí? Hasta los ministros que no quieren caer, le sopla 2 veces y caen los ministros. Algunos más avivados se acercan a las jovencitas y le soplan a la vez y le soplan en el pecho. Las jovencitas se caen todas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso está pasando hoy. ¿No lo viste? ¿Lo vimos o no lo vimos? Con mi esposa nos llevó un día y ella pudo ver lo que está pasando hoy. Terrible. Y ellos le dicen avivamiento. Y reducen todo eso, hermano, a lograr el Espíritu Santo de Dios. Pero, gloria a Dios, el verdadero avivamiento produce en sí purificación. El verdadero avivamiento que viene de parte de Dios genera arrepentimiento y produce purificación. No produce una medida, no. Produce purificación. Vamos a ver algunos pasajes también ahora ahí en el Nuevo Testamento, en donde vemos, hermanos, que estos avivamientos producen fortaleza. Estos avivamientos, hermanos, llevan al arrepentimiento al pueblo de Israel, se vuelven a Dios, son purificados. Son levantados. ¿Por qué? Porque antes de que venga ese avivamiento se encuentran en un total. Dice cómo está usted. Se encuentran en un total, gloria a Dios, en una total, en una profunda, en una deprimente y en una horripilante debilidad espiritual. Como para que duela, gracias a Dios. Pero es verdad.
así como muchos han confundido, nosotros también estamos confundidos. Muchos me dicen, porque yo he escuchado, allá en la iglesia donde voy yo se enseña la verdad. ¿La están viviendo? La iglesia en la que voy yo se ayuna y se ora. ¿Está ayunando? ¿Está orando? ¿Quién ayuna y quién ora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted forma parte de una iglesia. Usted tiene que estar fortalecido en la palabra. Usted tiene que estar orando. Usted tiene que estar ayunando. Tiene que haber un avivamiento en tu vida que produzca arrepentimiento. Usted se va a llevar a buscar más de Dios. Usted va a llevar a buscar la mundanalidad que ustedes escuchan todos los días, 24 horas en su casa, la radio es su vida. La otra radio que está acá, Radio Esperanza. Lo único que pasa es mundanalidad y corrupción. Y hermanos que congregan en este lugar están 24 horas prendidas a esa radio, escuchando reggaetón, escuchando payaserías mundanas, escuchando mensajes que lo único que hace es perturbar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En lugar de aprovechar ese tiempo para irte a la presencia de Dios y pedir que se produzca un verdadero avivamiento, para que puedas arrepentirte de lo más profundo de tu corazón y que la obra de Dios sea avivada nuevamente en tu vida y que puedas salir de esa situación deprimente y de debilidad espiritual. Amén, iglesia. Entonces, cuando uno se desvía de las enseñanzas, cae en la debilidad y esto produce muerte espiritual. Cada vez, hermanos, que se producía un estado de muerte espiritual en el pueblo de Israel, Dios tocaba a un hombre, decía cualquiera, Mirta, Mirta acá y Mirta allá, Martín, uno o dos, lo levantaba y lo ponía como punta de lanza para guiar a su pueblo a un punto de encuentro, en el cual Dios pudiera producir un avivamiento en lo profundo de sus corazones, que produciría arrepentimiento, que produciría conciencia de pecado, que los haría volverse nuevamente a Dios. ¿Para qué, hermano? Para volver a ser fortalecidos en lo espiritual. El pueblo de Dios tiene que estar fortalecido espiritualmente, hermano. Gloria a Dios. Dios puede actuar, Dios puede impulsar un verdadero avivamiento, gloria a Dios, pero cuando Dios, hermanos, impulsa, y cuando Dios actúa para que venga un verdadero avivamiento sobre la vida de la persona, sobre la vida del creyente, sobre la vida del cristiano, es tremendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo primero que hace produce una tremenda convicción de pecado. Cuando comenzamos a dar cuenta, hermanos, de lo garrafal que estamos cometiendo la presencia de Dios. No quedamos, no queda solo ahí, sino que tratamos de ir más allá para que esa situación cambie, para que nuestra vida cambie. ¿Cuánto quiero cambiar? Qué tremendo, ¿no? Cuando comienza a producirse este avivamiento, todas estas características que comenzamos a ver, hermanos, que estas cosas nuevas que comienzan a producirse en nosotros nos guían nuevamente a que nos tomemos de la mano de Dios. Nos guía nuevamente, nos lleva nuevamente a los orígenes, nos hace volvernos a Dios. Hermanos, cuando estamos convencidos, gloria a Dios, cuando ya estamos purificados, cuando ya se ha producido ese avivamiento en lo profundo de nuestro corazón, recién ahí ya somos vasos limpios, vasijas nuevas, purificadas, para poder ser llenas por el Espíritu Santo de Dios, por el aceite del Espíritu Santo, por la unción de Dios. ¿Cuánto dice ahora? Hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando están orando le piden a Dios un avivamiento? ¿Cuántos piden un avivamiento? Pero ¿cuántas cosas reciben? Cuando el pueblo clama por avivamiento, lo primero que viene es una condición de pecado, hermano. Y nos lleva a arrepentirnos. Pero si viene la condición de pecado y seguimos igual, el avivamiento nunca va a llegar. Porque el avivamiento viene de parte de Dios. Vamos a Segunda de Reyes, vamos a ver, hermanos, un momento en la historia de Israel, en cuando vino, hermanos, un avivamiento tremendo. No de salto, de griterío ni de payaserías mundanas. Un avivamiento verdadero. Y vamos a poder apreciar, hermanos, lo que es un verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento.
Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 8. No volveré a hacer que Israel ande lejos y errante de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden conforme a toda la ley de mi siervo Moisés mandó. Escuche bien, ¿no? Dios está por enviar un avivamiento. Pero fíjese cuáles son las condiciones de Dios. O sea, Dios está enviando el avivamiento no para que andemos avivados y mintiendo, no. Dios está dando un avivamiento para que se cumplan las cláusulas, las normas y las pautas que Él mismo estableció. Versículo 9. Pero ellos no escucharon. Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor de todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre toda Judá, que al que lo oiga le zumbarán los oídos, ambos oídos. Meteré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y a la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se pliega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llegó a Jerusalén de extremo a extremo. Aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en un huerto de su casa, en el huerto de Usa, en lugar que reinó su hijo Amón. Era necesario, hermanos, que venga un avivamiento real sobre el pueblo de Israel, porque la condición que vemos que estaba en Israel, hermanos, era catastrófica. Ya se estaba a punto de ejecutar un juicio de Dios, hermanos, sobre esta nación. Cuando, gloria a Dios, el verdadero avivamiento se produce, lo primero que hace, dobla las rodillas del pueblo de Dios. Cuando el profeta, hermano, gloria a Dios, pronunció estas palabras, lo primero que hizo el pueblo de Dios, ¿qué fue? Danzar y revolcarse, humillarse, se mostraron ante la presencia de Dios. El avivamiento, hermano, no produce alimentación de la carne, produce andar haciendo el crecito, saltes y bailes en las iglesias, manoseando a las hermanas y las hermanas manoseando a los hermanos. El verdadero avivamiento produce arrepentimiento, y lo único que hace, la primera medida, hermanos, que nosotros tenemos que tomar es doblar nuestras rodillas ante la presencia del Dios Santo y Majestuoso. Produce temor en nuestros corazones. Hermanos, la profundidad del avivamiento, si es que alguna vez, ojalá Dios quiera que sí, viene sobre tu vida, va a ser determinada conforme a la magnitud, conforme al tamaño, hermanos, conforme a la plenitud del arrepentimiento que se produzca en tu corazón. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Cuando venga ese avivamiento, se va a producir conforme a la magnitud del arrepentimiento, del temor y del amor a Dios que hace en tu corazón. Si no, no hay, gloria a Dios, avivamiento. En los tiempos de avivamiento, lo primero que nosotros podemos ver
El otro día no sé quién era quien hablaba, el avivamiento de Nápoles, el avivamiento no sé dónde, el avivamiento de... Hermano, cuando se produce un verdadero avivamiento, vemos las masas, las naciones, vemos los condados, vemos los países, hermanos, rendidos a la majestad de Dios, humillados con una profunda convicción de pecado. Es un tormento del diablo. El verdadero avivamiento produce eso. Uno de los grandes avivamientos que tuvimos en la historia, la época de la Reforma. Eso es un tremendo avivamiento cuando ya, hermanos, el cristianismo estaba básicamente desapareciendo. Dios usó los monjes católicos, impulsó ese avivamiento que produjo arrepentimiento y produjo vuelta del pueblo de Dios a las Escrituras y al conocimiento de Dios mismo. Esto dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, estas personas son impactadas por la convicción de pecado. Ahora, cuando una persona es impactada por el Espíritu Santo y es tan fuerte esa convicción de pecado, lo primero que hace la persona se postra a los pies de Jesucristo y no puede parar de llorar. ¿Alguna vez vieron eso? Allá, viste, por el Pau, viste alguna vez eso, personas que lloran como niños. ¿Qué le pasa? Lloran y lloran. Hermanos, se produce un avivamiento, hubo una profunda convicción de pecado. La persona no para de llorar porque se da cuenta, hermano, en cuán gran manera ha ofendido a Dios. Queda postrado. Hermanos, el avivamiento produce rendición de corazón al Dios vivo. No hay, gloria a Dios, no hay desesperación por saltar, por cantar o por mundanalidad. No, pondré hambre y sed de mi palabra, dijo el Señor. Habrá tiempos en los que habría hambre y sed de su palabra. Estos son los tiempos. Y la mayoría de los tiempos, hermanos, fueron estos. Hubo hambre y sed de la palabra de Dios. Hermanos, gloria a Dios, y estas personas que reciben este avivamiento quedan en ese estado de desesperación y de lamento, una profunda convicción de pecados postrados y llorando, a moco tendido como criaturas en la presencia de Dios. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que sienten verdaderamente de parte de Dios que Él los ha perdonado. Eso produce el avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento no es salto, el avivamiento no es gritería, el avivamiento, hermano, es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro alma y con todo nuestro corazón. Hermanos, el avivamiento, no es avivamiento. El avivamiento lleva a la iglesia a comenzar a volver a vivir los momentos gloriosos, los primeros momentos, hermanos, muy frágiles pero muy gloriosos de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, que estuvimos tocando algo de esto el día viernes. El verdadero avivamiento te lleva a los comienzos, te lleva a los orígenes, te lleva a la santidad, te lleva a la oración, te lleva a la búsqueda de Dios, te lleva a no quejarte, sino darle gracias a Dios porque Él te da la fuerza para poder soportar lo que estoy soportando. ¿Cuánto dice la Biblia? Qué tremendo, ¿no? Eso produce el avivamiento. Te lleva a los orígenes. El avivamiento, hermanos, te lleva. El avivamiento no es que te lleva, produce consagración a Dios. Ya no sos más un cristiano mundano, no. Produce consagración a Dios. Eso es el verdadero avivamiento. Que quede claro, no estamos juzgando a nadie, ni le estamos metiendo la llaga, el dedo en la llaga a nadie. Estamos hablando de lo que es un verdadero avivamiento. Porque inclusive anoche, ya hasta tarde me preguntaban y yo decía, justamente sabiendo lo que iba a predicar hoy, esperen hasta mañana. No, pero esto, esperen hasta mañana. No, pero ahora, esperen hasta mañana. Sus preguntas están siendo contestadas, mi hermana. Voy a contestar también la de los demás. No hay que preguntar con antelación, hay que esperar el momento en el que Dios venga a responder. ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué tanta esto? Vuelvo a reiterar, no juzgamos a nadie, pero le estamos enseñando esto para que usted tenga bien claro qué es un verdadero avivamiento. Un avivamiento, hermano, de los 7 días de la semana no es, ¡ay, 2 días a la semana oré 2 horas! ¡Ay, qué espiritual que soy! Mentira del diablo, ni el diablo se lo cree. ¿Cuánto dice Dios? Eso no es avivamiento, es avivamiento. Ahora, vamos a ver lo que dicen las Escrituras ahí en el libro del profeta Isaías.
El avivamiento es algo tremendo, hermano. Miren, ¿saben qué es el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento, hermanos, es una conciencia personal, escuche bien, y general de la magnitud de un Dios santo, sublime, de un Dios soberano, acercándose en su piedad y en su amor a nosotros, hombres y mujeres pecadores. Eso es el avivamiento. Poder darnos cuenta, hermanos, quién somos nosotros y quién es Dios. Y poder percibir, hermanos, cuando Dios se está acercando a nosotros. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 35. Isaías 35, 4. Decid a los de corazones apocados, esforzados, y no temáis. ¿No se enojan? Yo les digo que esta noche, a los de corazones apocados, ¿están entendiendo? Esforzados, a todos, no temáis. Eso es lo que dice el Señor. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. No vas a salir adelante por tus propios medios. Dios mismo vendrá y te salvará. Dios mismo vendrá, y ya vino, y está a la puerta para producir un verdadero avivamiento. Para que tengas una conciencia personal, generalizada, sublime, de un Dios santo y poderoso, acercándose a tu vida. Pero no solamente para acercarse, sino para vivir dentro de ti. Ahora, el pecado, hermanos, como estamos viendo, la corrupción y la crisis que están consumiendo al mundo, también se están apoderando de nosotros. Y por eso la iglesia necesita un avivamiento. Pero no el avivamiento detrás del cual están yendo. Necesita un verdadero avivamiento. Reitero, pecado, corrupción, inmoralidad, fraude, crisis. De eso está apoderado el mundo y de eso se está contaminando la iglesia. Hermanos, se está apoderando del pueblo de Dios, los está consumiendo. Y este es un mal, hermanos, que debe ser extirpado. Gloria a Dios. El actual cristianismo no tiene las herramientas para extirpar ese mal de su vida espiritual, de su corazón y de su mente. No tiene porque están en Dios. Por eso es necesario, hermano, volverse a Dios de todo corazón y pedir que se produzca ese real avivamiento, ese sublime avivamiento, para que nosotros podamos cambiar. Necesitamos cambiar y sabemos que solo, hermanos, no podemos hacerlo. Es imposible. Hermanos, vemos dentro de la iglesia manejos, vemos dentro de la iglesia formas extremas de energías y mundanalidades que están totalmente ajenas, hermanos, a la voluntad de Dios. Hermanos, la iglesia quiere cambiar, pero no puede revertir estos efectos porque es imposible que puedan hacerlo por sí solos. Solamente puede revertir estos efectos cuando se produzca un avivamiento en nuestro punto de cada corazón, el ser individual, no la iglesia colectiva. Ahora, solamente de esa manera, hermano, se podrá revertir todos estos efectos devastadores. Y fíjese, hermano, qué devastadores que son estos efectos de la lejanía de Dios que producen indiferencia a Dios. Una iglesia totalmente, un pueblo, un hombre y una mujer, un cristiano, una cristiana, angaú, como dicen en Corrientes, totalmente indiferente a Dios. Esas son las consecuencias devastadoras, hermano, del vacío, de la frialdad, de la huecaz. ¿Cuánto dicen de la huequez? Del ahuecamiento espiritual. ¿Está entendiendo? Y esto solamente puede revertirse con un avivamiento. Yo en mi casa canto, yo en mi casa estamos hablando de un arrepentimiento genuino que te lleve a tener un cambio de mente. El arrepentimiento es metanoia, un cambio de mentalidad, que te lleve a vivir de una manera diferente a la que lo estás haciendo. Por más que digas que eres cristiano y vives como el diablo, te vas a ir al infierno.
y quiere que una persona te imponga las manos, y quiere que las personas oren por ti, y tu vida no va a cambiar. ¿Por qué? Porque radica en cada uno de nosotros la decisión de elegir qué camino vamos a tomar. Radica en cada uno de nosotros, porque nosotros somos los únicos que sabemos, hermano, cuán grande, cuán pequeño, cuán distante o cuán difusa es la percepción del Dios Santo que tenemos en nuestra vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, hoy todos hablan de avivamiento y se extienden hacia adelante. Vamos a ganar las naciones porque el avivamiento, la gente viene para Cristo, todos los jóvenes para Cristo, vamos a traer a los borrachos, vamos a traer a los endemoniados, vamos a traer a los enfermos, todos para Cristo, porque estamos en medio del último y grande avivamiento, la venida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ve este último, postrero, final y grande avivamiento? No se ve, ¿por qué? Porque te lleva para adelante. Sin embargo, el verdadero avivamiento es una cuenta regresiva. Te lleva para atrás. Te lleva, como dijo el profeta Jeremías, a hacer un alto en el camino y preguntar cuál es la senda antigua, a buscarla, hermano, a encontrarla, y recién cuando usted la busca y la encuentra, comienza a transitar por ella nuevamente. Recién ahí dice el profeta, alcanza paso para vuestras almas. ¿Cuánto dice la? Ese, gloria a Dios, es el verdadero avivamiento. Nos lleva, hermano, a las sendas antiguas, nos lleva nuevamente a la santidad. Este es un camino que aumenta de una forma poderosa el temor a Dios en tu corazón. Hermanos, avivamiento significa, esto yo siempre lo dije en un mensaje de la gente, porque también estaba medio contra, yo estaba en un lugar que yo predicaba en la casa, pero cuando yo salía tenía mi mensaje que era de parte de Dios, salvaba. El evangelista predicó esto, el evangelista tiene que decir esto, y nada, al final empezó a predicar. Pero, fíjese, hermano, el avivamiento implica disfrutar todo lo que viene de la providencia de Dios desde los orígenes para nuestra vida espiritual, desde Pentecostés, desde el comienzo, el día de la fe. Avivamiento significa disfrutar, hermano, de todo lo espiritual que Dios pone en nosotros. ¿Cuánto dice nada? Qué tremendo, ¿no? Avivar, hermano, es entonces volver a encender la llama. ¿Vio los calefones? Están en contra de los calefones porque dice que ni se quieren de los otros. Que ahora los calefones no van a tener más piloto automático que se prende, se siempre están prendiditos. Hay un dicho del mundo, ¿no? Las jovencitas enamoradas por ahí me decían a su guayno en algún momento, y no se apague la llama. ¿Y llama? ¿La llama que llama? ¿Cuántos dicen amén? El avivamiento, hermanos, consiste en avivar la llama del fuego, del don y de la gracia de Dios en nuestra vida, pero mantenerlo continuamente encendido, no permitir que se apague. Yo a veces digo, otra cosa digo, no van a tomar, yo tengo una nueva casa. Tengo una iglesia Magiclic, tengo ministro Magiclic. ¿Quién conoce el Magiclic? ¿Saben lo que es un Magiclic? Un Magiclic es una cosa que usábamos en Buenos Aires, usamos alrededor de lo moderno. Es un encendedor, todo es plástico, con un cañito largo, usted lo prende el Magiclic, y hace tic, y usted le mete el dedo y con una batalla inmensa. Pero hace una llamita, y usted lo suelta y deja la llamita. Pero yo te digo, tengo ministros, tengo una iglesia Magiclic. Se prende la llamita, pero es tan chiquitita que se apaga la llamita para mirar la batería. El fuego dice todo se puede apagar. El fuego tiene que encenderse y el fuego no se puede apagar. Yo le doy gracias a Dios, trabajamos, nos esforzamos, vamos, muy poco tiempo, pero me pongo al año los 5 minutos las manos me arden del fuego y la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos minutos de estar acá sienten eso? No me iban a dar nosotros mucho, pero no lo siento. Porque son humanos. Se van a perder en la cara de Dios. ¿Cuántos dicen gloria? El pueblo se
se va a perder en las flamas del infierno. Hermanos, no tengamos en poco el sacrificio del Señor en la cruz por nosotros. Hermanos, cuando ya después de haber sido nosotros confrontados, seguimos en nuestras prácticas, en nuestra frialdad y en nuestras costumbres, Gloria dice que ya no queda nuevamente una nueva doctrina del arrepentimiento, sino queda una profunda y horrenda expectación de fuego y ardor de un sueño. Así dice la palabra de Dios en la carta. Muchas veces leemos la palabra. No descuidemos la salvación tan grande, porque si los ángeles descuidaron, ya la culpa a los ángeles. Gloria a Dios. Hermanos, esto no es para jugar. Entonces, avivar es volver a encender el fuego, mantener la llama viva con intensidad. Eso es avivamiento. Eso es estar avivado. El fuego, hermanos, tipifica la pura gloria, la presencia del Espíritu Santo. El fuego tipifica la gloria de Dios en las Escrituras. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras ahí en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Miré, dice el profeta, y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. ¿Qué venía en medio de esa cosa impresionante? ¿El tren bala? No, hermano. Venía la gloria de Dios. El fuego, hermano, es símbolo, es sinónimo. Se tipifica con el fuego a la gloria de Dios. Vamos a Éxodo. Capítulo 3, ahí cuando Dios guiaba a su pueblo. Éxodo capítulo 3. Versículo 4. Cuando Jehová vio, lo llamó del medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿En medio de dónde habló Dios? En medio del fuego. Ahí en el fuego estaba la gloria de Dios. Y te dice, Señor, mostrame esto. Por favor, mi Dios, contestame esto. A ver, mostrame cómo estoy. Decime si estoy haciendo mal. ¿Qué quiere que yo le haga? No me haga reír, por favor. No te dice gloria. Eso es un buen cristiano. Dios habla en medio del fuego. Dios habla. Yo acá no veo ningún pasaje en la Biblia que Dios haya hablado en la Antártida. ¿Entendiendo? ¿Sabe lo que es un iceberg? Un iceberg en el griego. Usted no lo hielo. Dios habla cuando hay fuego. Dios se manifiesta cuando hay fuego. Dios sana, salva, liberta, rompe cadenas, entrega victoria. ¿Cuándo? Cuando hay fuego. Ahí se manifiesta el Señor. Ahí habla el Señor. Léalo después también en su casa, Apocalipsis 1:14. Tú lo lees en su casa. Números 9:15. Y Hechos capítulo 2, versículo 3. En la venida del Espíritu Santo dice que se aparecieron lenguas repartidas como de hielo a todos los que estaban en ese lugar y se asentaron sobre cada uno de ellos. Dice así la Biblia. La Biblia no dice que eran 120 cubeteras para que se asentaron hielo cada una de ellas. Dice que eran lenguas repartidas, porque era para todos, y era de fuego. Y se asentaron sobre ellos. ¿Por qué? Hacía 10 días que estaban haciendo ¿qué en el aposento alto? ¿Qué estaban haciendo? Hace 10 días que usted en su casa, ¿qué hace?
Hace 10 días. O sea, sabemos lo que hacían los 120 en el aposento alto. Estaban orando, 10 días orando. Los últimos 10 días. ¿Qué hizo usted? No conteste. Si usted pide que Dios le hable, de semejante frialdad, la salsa tiene que arder. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si la salsa no arde, Dios no habla. ¿Está entendiendo? Es tremendo, ¿no? Así como a la hoguera, hermanos, usted hace una hoguera, hace un asadito, hace un fueguito, y muchos dicen, ahora, tizoncito, chiquitito, y vino el tizoncito, chiquitito, y yo cuando venimos a la receta que los tizones no los dejo entrar, porque hace nunca. Yo no quiero tizones, yo quiero fuego. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Dios habla, Dios se manifiesta, transforma, y rompe cadenas y bendice a su pueblo en medio del fuego, porque Él es fuego consumidor, y consume lo malo, y consume lo que está errado, y consume lo corrompido, y da una nueva vida y da una oportunidad diferente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy en las iglesias dicen, un tizoncito, otro tizoncito, llevar el tizón para otro lado, vayan a hacer un otro lado. Acá no queremos tizones, acá queremos, hermanos, hombres y mujeres que ardan en el fuego del Espíritu Santo. Y si usted no arde, tu vida no va a cambiar. Y si tu vida no cambia, morimos. ¿Cuánto dicen amén? Estamos en el tiempo del fin, iglesia. Este no es un tiempo para jugar. No es tan difícil. Todos me dicen que es difícil. Hoy me estaban diciendo que es difícil que es ayunar. ¿Por qué? Es difícil esto, pero ¿por qué el cristiano dice que las cosas que tiene que hacer el cristiano es difícil? Si hay un avivamiento en usted, no tiene por qué ser difícil porque no lo hace usted. Viene de parte de Dios. El querer, el hacer, la fuerza es de Dios, no es tuya. No me diga no se puede. No me diga no voy a llegar. Porque lo está haciendo la carne, me está mostrando quién es. Y lo voy a dejar a un costado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermano, somos cristianos. No somos cristi nada más. Somos cristianos. Decime cristi. No. Cristianos. Vamos a entenderlo bien. Vamos a entenderlo con las palabras. Ahora, debemos tener ese avivamiento, ese fuego encendido acá en nuestro corazón. Acá se está con para cuando termina el culto, se le acuerda todo lo que está armado por mí, yo no voy a ver eso. Así no te acuerdo de todo. ¿Por qué necesitamos ese avivamiento, ese fuego encendido en nuestro corazón? ¿Por qué necesita usted, los ministros? ¿Por qué esto? En tiempo y fuera de tiempo hasta me pongo molesto y me voy a poner más molesto para que ese fuego arda en ustedes. ¿Saben por qué? Porque son un desastre. Su vida es un desastre. Su caminar es un desastre. Sus pensamientos son totalmente desastrosos. Y los tuyos también. Por eso necesitamos un avivamiento. ¿Sabe quién no necesitaba un avivamiento? Adán. Adán no necesitaba un avivamiento porque no conocía el pecado. Al no conocer el pecado, él no necesitaba, hermanos, un avivamiento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. La llenura del Espíritu de Dios está en Dios. Él no lo necesitaba, pero de la caída en adelante todos necesitamos este avivamiento. ¿Por qué? Porque somos un reverendo, dicen los católicos, desastre. No necesitamos un avivamiento para decir que echamos fuera demonios o que hablamos mejor en lengua o que tenemos más sabiduría que el otro. Necesitamos un avivamiento porque nos vamos al infierno. Solamente el avivamiento va a producir el cambio, la transformación. El avivamiento, hermano, te va a hacer una nueva criatura. El avivamiento te va a convencer de quién verdaderamente eres. Vas a ver la realidad cuando te mires al espejo de la palabra. ¿Cuánto dicen amor? Hay muchos que pensamos que estamos avivados. No somos los vivos, nada más. Y agarramos la palabra y decimos, porque dice, y dice el pecador. Ya mismo te habla el Señor. ¿No viste en algunas iglesias que hacen eso? Usted hace mucho que está en la iglesia y le agarran la palabra y dice, mira cómo me mira. Para vos esta palabra, mira. Y le dan la hermanita. Pero ellos son santos. Ellos no, están peor y están peor que los demás. Toda la iglesia necesita un avivamiento. El avivamiento te lleva, hermanos, al arrepentimiento, te lleva a los orígenes.
nos lleva a la esencia de la Iglesia Apostólica, a orar, a buscar. Hermanos, no orar para que Dios te bendiga, te prospere. No, orar solamente, hermanos, por esa necesidad de estar en la presencia de Dios. De tener tanto amor a Dios en nuestro corazón que necesitamos estar con Él. ¿Cuándo dice la gloria de Dios? Cuando estoy trabajando con el esposo ahora y cuando Danilo son las 9 y Danilo no viene, ¿qué pasa? Ya te empezás a preocupar, ¿no? No lo viste todo el día, querés que venga. ¿Para cuántos tienen esa preocupación cuando pasan 2 o 3 días que no ven a Dios? Ni lo sienten, ni le hablan, ni lo buscan. ¡Ay, no vino mi hija! ¿Dónde está mi hija? Que se vaya pichurro tu hija. ¿Dónde está mi Dios? ¿Cuánto dice la Biblia? Algunos me dicen, mi esposa me dice, vos sos... Digo, no, soy 2 veces. Yo cuando estoy acá, tiempo que estoy cuando trabajo, cuando no estoy haciendo nada, estoy metido, estudiando la palabra, preparando la enseñanza a usted, lineando la Biblia, ¿para qué? Para que usted sea alimentado. Y a veces me vienen los familiares, esto es rasque, es la familia. Primero está mi Dios. ¿Cuánto dice mi Dios? Tenemos que invertir los valores en nuestros hijos, hermanos. Tenemos los valores equivocados. No estamos diciendo mate toda su familia. No, inviertan los valores. A la familia 10 horas, a Dios nada. 8 a la familia, 2 para Dios. Pierde tu familia y pierde 2 horas. Pero que gana el doble con Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Tenemos los valores invertidos. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque tenemos los valores invertidos. ¿Por qué tenemos los valores invertidos? Nuevamente es un desastre. Porque nuestra vida es un desastre. Nuestras mañas, nuestros caprichos, nuestras malas costumbres, nuestra vana manera de vivir es totalmente desastrosa. Y hasta que no se produzca el avivamiento, eso no va a cambiar. Cuando el pastor ora, desciende el Espíritu Santo, yo oro para mí. Sorpresa, iglesia. Yo pido para mí. Yo me lleno yo. Para que esté avivado acá. ¿Qué compre su máquina? No, te sale más barato, por eso si ore a Dios, busque a Dios. Muchas veces pensamos que por pertenecer a una iglesia que es santa, una iglesia que es de sana doctrina, una iglesia que ayuna, una iglesia que ora, ¡ay! Estamos en una iglesia que está ya avivada. No, la avivada es usted, que tiene que vivir a costilla a los demás, ministro, a costilla a los demás hermanos. No, como decía mi papá, no seas un vividor, procurá por tu salvación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No viva del sacrificio ajeno, porque no le va a servir. Eso no es avivamiento, hermano. Tenemos que volver en este tiempo, hermanos, a las raíces. Vuelvo a reiterar, en aquellos tiempos, después de lo que pasó en el huerto del Edén, y de ahí en lo sucesivo, estuvieron los altares patriarcales, en donde se ofrecía holocausto a Dios. ¿Para qué? Para que se manifestara la gloria de Dios. En el tabernáculo de la reunión se erigió el tabernáculo. ¿Para qué? Para que haya un lugar en donde se manifestara la gloria de Dios y traiga avivamiento al pueblo de Israel. Cada vez que Moisés entraba en la presencia de Dios, salía con las tablitas. Y el pueblo de Israel, otra vez. ¿Cuánto dicen gloria de Dios? Lo mismo que les pasa a ustedes. Cuando se erigió el templo, en ese lugar descendía la gloria de Dios. Hoy tu vida tiene que ser un altar, en donde la gloria de Dios se manifiesta. Eso es necesario, hermano. La gloria de Dios tiene que manifestarse. Hermanos, el avivamiento no puede faltar en tu vida. Porque ese avivamiento de parte de Dios, ese fuego santo viene no solamente para consumir lo malo, sino viene para perfeccionar, escuche bien, y viene, hermano, para establecer y afirmar lo que ya Dios puso dentro de ti. ¿Ven? ¿De qué te sirve que yo te dé una pala y tú no la sabes usar? Los ministros, ¿cuántas palas tienen y no saben ni siquiera cómo agarrar? ¿Por qué? Porque no hay un avivamiento en ustedes. El verdadero avivamiento en tu corazón va a producir que sepa cómo utilizar esa pala, porque para eso viene todo el día. Para perfeccionar,
firmar, sino para establecer. Y todos dicen, los ministros, usted también va, porque es para la iglesia. ¿Me entendieron? Debemos buscar esta comunidad. Hermanos, no podemos seguir viviendo en la mediocridad, porque estamos viviendo un cristianismo mediocre. Cuando viene ese fuego del Espíritu Santo, hermano, todo lo de Dios que hay dentro tuyo se potencia. No que somos más gordos, no. Espiritualmente somos más fuertes, comenzamos a entender, comenzamos a tener discernimiento. Hermano, los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse y comenzamos a activar en campos y en áreas de las cuales jamás nos hubiésemos imaginado que Dios nos podía usar. Esto es para todos, no solo para los ministros, no se saque el brazo de la iglesia. Ahora, ¿cómo pudo Dios, mejor dicho, cómo pudo Israel abandonar a Dios? ¿Cómo pudo el pueblo de Israel abandonar a Dios? ¿Cómo pudo la iglesia, hermanos, en este tiempo abandonar a Dios? ¿Por qué la iglesia hoy no está gozando de un vivaz movimiento del Espíritu Santo real, sino que solamente vemos que está llena de espíritus engañadores? ¿Saben por qué, hermano? Porque hay predicadores, engañadores, impostores y fraudulentos que han cambiado el mensaje, que han torcido la palabra. Y como dijo Pablo, después de mi partida, vendrán hombres, engañadores, lobos rapaces, que no tendrán piedad en destruir al rebaño. Van a ser, hermanos, una devastación con las ovejas del Señor. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Eso es lo que está pasando. Hombres contumaces, hombres rebeldes. Pero dijo el apóstol Judas que nosotros debemos contender ardientemente por la primera fe que fue dada una vez a los santos. Hay que pelear, hermanos, por mantener esa fe. Y para mantener esa fe tiene que haber un avivamiento real y verdadero. Si no, es imposible. Ahora, Israel no podía vivir alejado de Dios. El pueblo de Israel no podía haber vivido alejado de Dios porque hubiese desaparecido. Hoy la iglesia, hermanos, no puede vivir alejada de Dios. Pero sin embargo no pasa. Pero la verdadera iglesia todavía no va a desaparecer. Porque Dios tiene, como tuvo a Moisés, Dios tiene como tuvo a grandes hombres, como tuvo a David, como tuvo a Josías, el rey Josías. Tiene hombres en este tiempo, hermano. ¿Para qué? Para transmitirte un mensaje poderoso y verdadero que produzca convicción de pecado, que te confronte, que te pique, que te duele, que te arde, pero que te permita ver cuál es tu condición, que te permita doblar las rodillas, hermano, para que ese verdadero avivamiento se produzca. Y una vez que se produce, el fuego no se apague. No podemos permitir, hermanos, que el fuego se apague. Dios siempre está levantando hombres y mujeres, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta simples hombres que a lo mejor no tengan ministerio, pero que son motores, propulsores de la gloria de Dios en este tiempo dentro de su pueblo. Son motores que mueven, hermano, las congregaciones y mueven a las personas nuevamente a volverse a los orígenes, como lo hizo el rey Josías aproximadamente. Buscar a Dios de todo corazón, el volverse a Dios, el haberse dado cuenta, hermanos, motores lo de Dios como Nehemías, cuando se dio cuenta que el error garrafal, que su pueblo había tomado mujeres que no le correspondían, aquella oración tremenda del profeta Nehemías junto a todo su pueblo arrepintiéndose. Eso es un avivamiento, produce arrepentimiento y produce que dejemos de lado aquellas cosas que sabemos que están mal, que no agradan a Dios, no solamente que ofenden a Dios, hermanos, sino que nos dañan. Hermanos, nosotros, gloria a Dios, tenemos que tener cuidado, porque podemos comenzar, quizás muchos ya han decaído espiritualmente de una manera tal que comenzaron a decaer en su amor, perdieron el primer amor. Gloria a Dios. Por eso necesitamos un avivamiento. Hermanos, se acostumbraron a vivir un cristianismo flácido, sutil y acomodado, sin compromiso, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y lo que te corresponde hacer a usted, también lo va a hacer el Señor. ¿Qué es lo más difícil? Se limpió de todo pecado.
¿Qué quiere que le haga la obra completa sin que usted haga nada? Empiecen a buscar de Dios en este tiempo, hermano. Este estado de indiferencia espiritual te hace, valga la redundancia, ser totalmente indiferente a Dios. Puedes estar en la iglesia, pero no te va ni te viene Dios. ¿Me equivoco, iglesia? Es tremendo, ¿no? Ahora, ya terminamos. Les voy a dar, lo que más o menos podía cuadrar mejor. Les voy a dar los indicadores de un verdadero avivamiento. Que no venga que le diga, mi pastor tira la rejilla y cae todo el montón al piso. Mi pastor pega 2 saltos y la gente cae por tierra. Hay otros que hacen así nomás, le digan no sé qué, espiritualmente, y en el aire la gente hace como que le pega. Eso no es de Dios, hermano. Hoy estoy viendo un video, por Dios. ¿Cómo puede haber tanta gente que me protege algo del altar? Tanta gente utilizada y idiotizada dentro de la iglesia. Manipulados como juguetes, como payasos y como muñecos. Y van todos ahí, el pastor, supuesto pastor, apóstol, no sé qué, burlándose, siendo utilizado por espíritus, engañadores de espíritus de demonios, burlándose y mofándose de los pobres cristianitos. Y después que se burló y después que se gozó con ellos, hasta la última muerte. Y a eso le llaman avivamiento. Vamos a ver, hermanos, algunos de los indicadores del avivamiento. Lo primero, hermanos, gloria a Dios, la primera característica de un verdadero avivamiento es el deseo normal de buscar a Dios, el deseo desesperante de buscar a Dios, la búsqueda de Dios, tener comunión con Él. Hermanos, el caudal del Espíritu Santo de Dios es grande, es tremendo. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que se manifieste en tu vida. Dios no es mezquino. ¿Cuánto más va a dar el Espíritu Santo si le pedimos? El caudal del Espíritu Santo Dios lo quiere poner en tu vida, pero no de cualquier manera. No es gloria, vara, cita, ya está. 2 horas asociando a la presencia de Dios, tengo el poder de Dios en mi vida. Mentira. Tiene que haber una búsqueda, hermano, verdadera, incesante, incondicional de la presencia de Dios. La magnitud de esta presencia es necesaria en nuestras vidas. El segundo indicador, hermanos, cuando se produce el verdadero avivamiento en el corazón del creyente, hermanos, hay ansias, escuche bien, hay anhelos de consagración. No hay ganas de salir a vestirme como los del mundo, a mostrar el ombliguito y a andar en bikini. Y los hermanitos en lloro, rollándose, gimnasio, todo ahí, todo el enemigo. ¿Cómo estaba? Ahí. Te lleva a la consagración, a la búsqueda de la santidad. Eso produce el verdadero avivamiento. Apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Romanos, para que usted pueda entender bien clarito esto que después me haya venido cumpliendo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, el avivamiento produce anhelo de consagración a Dios. ¿Por qué dice como sacrificio vivo? ¿Qué significa esta palabra sacrificio vivo? ¿Sabe qué significa? Una vida dedicada a Dios.
Eso es el sacrificio vivo. Es una vida dedicada a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Esta palabra culto es un vocablo griego, lacteia. Y lacteia significa algo que se da, que se entrega o que se brinda voluntariamente. ¿Quién te amenazó para que vengas a la iglesia hoy? ¿Quién te amenazó para que vengas a la iglesia hoy? Nadie. ¿Por qué vinieron? Voluntariamente. El culto a Dios es un culto voluntario. ¿Estás entendiendo? Ahora, no conforméis, esta palabra conforméis, el metamorfos del griego, que significa metamorfosis, o sea que tiene que haber un cambio rotundo, tiene que haber un cambio total, gloria a Dios. Por eso produce este anhelo de consagración. No conforméis, o sea, no toméis el modelo, el mundo, el molde de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir la renovación de vuestro entendimiento, que tenemos que elevarnos a los pensamientos de Dios y tenemos que ajustarnos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un verdadero avivamiento. Ahora, otro hermano de los indicadores del verdadero avivamiento es ver la agonía de las almas. Tener ese amor, hermano, por las almas que se están perdiendo. Y muchas veces he escuchado hermanos que me han dicho, ay, pero el amor por las almas. Amar primero la tuya, consagrate. Permití que Dios produzca este avivamiento en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Primero por casa y después de afuera. Reacciona así. ¡Ay, las almas se están perdiendo! Y no está perdido. ¿Están entendiendo? Cuando mira chancho. No te gloria a Dios. Si un ciego quiere ir a otro ciego, se van a quedar en el pozo. Uno de los dos tiene que ver más o menos, si no está Cristo. ¿Están entendiendo? ¿Entendiendo? No, tiene que haber uno de los síntomas. El avivamiento también es ver el dolor por la agonía de las almas. El avivamiento produce amor en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Saben para qué es ese amor? Es el amor que nos lleva a compartirle a Jesús, compartirle a Jesús con aquellas almas que están necesitadas. Eso es producto del avivamiento. Otro de los síntomas del verdadero avivamiento es la llenura del Espíritu Santo, lo que pasó en el día del Pentecostés. Todo sacerdote, hermano, que entraba a servir en el tabernáculo de la reunión, debía estar lleno del Espíritu Santo. Si no, irremisiblemente cuando entraba en la presencia de Dios, ¿qué pasaba, hermano Antonio? Moría. Lo sacaban con una soga, lo sacaban con una mano. Era algo imprescindible. Atente, ministro. Es imprescindible la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es Dios. No podemos, gloria a Dios, seguir a Dios de otra manera. Y no solamente los sacerdotes debían ser llenos del Espíritu Santo, sino que debían de cuidar el depósito que Dios puso en ellos. No deberían permitir que la llama se apague. Mientras estaba erigido, durante los tiempos que estuvo erigido el tabernáculo de la reunión, hermanos, las velas del candelabro jamás se apagaron. En el templo primero de Salomón y después remozado por Herodes, la menorá, o sea, el candelabro, la menorá, estaba encendida, no podía faltarle su aceite. Estaba encendida las 24 horas del día. Eso es tipología de la gloria de Dios. Hoy, nosotros somos ese templo santo. Y la menorá debe estar encendida.
más en el mundo, y nosotros también vamos a hacer. Y debemos cuidar ese depósito, hermano, para poder, gloria a Dios, servirle en dignidad. Otro de los síntomas del verdadero avivamiento, yo lo experimenté hace un par de años atrás, es el volvernos de todo corazón a las Escrituras. El avivamiento produce, hermanos, el volverse a las Escrituras. Cuando el rey Josías, a los 8 años, comenzó a reinar, después de 18 años de reinado, encontró el sacerdote Hilcías el libro de la ley y lo leyó delante de todo el pueblo, y se volvieron todos a Dios, a guardar su ley. Antes, hermana Norma, la María. ¿Te acuerdas de aquel tiempo en la campaña? ¡Salva Satanás! ¿Y qué predicamos, hermana? Era todo demonio, era todo diablo, era todo sanidad, y venía la gente. Luego, para la primera vez que vino su esposo, ¿se acuerda? Digo, en el nombre de Jesús ya está sano. Yo ni sabía lo que tenía. Y de la puerta él empezó. ¿Por qué pasó, hermano? Tenía un nacido grandote, dice que no podía ni mover. Desapareció en el momento. Y yo me gozaba, hermano. ¿Se acuerdan? La hermana Norma se llenaba gente afuera de la iglesia. Milagros, milagros, milagros. Un día el Señor me habló. Se produjo este avivamiento. Y ya se ve. Tanto dice la vez. Nos volvimos a la palabra. Porque eso es lo que demanda Dios. Ese es el producto, hermano. El avivamiento te hace volver a la verdadera palabra. O sea, te encausa la verdadera voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos engendrados por la palabra de Dios. Entonces, lo que primero que hace el avivamiento te vuelve a los orígenes, te vuelve a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a recordar todas las cosas de las cuales Jesús habló a sus discípulos. Y hoy, por intermedio de Él, nos habla a nosotros. Él es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y lo hace a través de la palabra. Hermano, el verdadero avivamiento se produce, escuche bien, para ver todas estas payasadas que se están dando en la iglesia. El verdadero avivamiento se produce pura y exclusivamente, hermano, dentro del marco de las Sagradas Escrituras. El verdadero avivamiento está totalmente encuadrado dentro, hermano, de los parámetros de la palabra de Dios. No se sale. Acá en la Biblia no vemos espíritu de risa, no vemos espíritu de borrachera, no vemos payasería mundana. No, vemos consagración y vemos santidad. ¿Cuánto dice la Biblia? Hermanos, gloria a Dios, el verdadero avivamiento produce temor. Produce una espantosa, escuchen bien, pero no espantosa llevándolo al aspecto feo, sino en el lado positivo. No es espantosa porque era feo. Produce una pasmosa. Produce una pasmosa, una poderosa sensación de la gloria, de la majestad y de la santidad de Dios. Cuando hay un corazón avivado por el fuego del Espíritu Santo, dice, ¿por qué de pecar en contra de Jehová? Tenemos presente, hermanos, la majestad y la santidad, la grandeza y la superioridad de Dios. Ahora, las señales del avivamiento no es gente, hermano, que canta y grita como gallina y se revuelca como chanchos en el piso. No es gente que cae de espalda a todos revolcándose, manoseándose como payaso y como tonto. No. El verdadero avivamiento tiene señales. Tiene una sola e importante señal, la más poderosa. ¿Sabe cuál es? El arrepentimiento. Ese es el síntoma de un verdadero avivamiento. Hermanos, cuando hay un verdadero avivamiento en la iglesia, esa es la peor pesadilla para Satanás.
Mientras tanto, el diablo no se mueve. Cuando se empieza a producir, o cuando la iglesia se empieza a encaminar hacia el verdadero avivamiento, o ya ha comenzado, el diablo va a comenzar a obstruir. El diablo va a comenzar a levantarse. El diablo va a comenzar, hermanos, a poner tropiezo. ¿Para qué? Para que ese avivamiento no se produzca. Vuelvo a reiterar, un avivamiento en la iglesia verdadero es la peor y la más sutil pesadilla para Satanás, el enemigo de nuestra alma. Hay muchas falsificaciones, hay muchos fraudes en la iglesia, predicadores, pastores, profetas, y no sé cuántos obispos, y no sé cuántas apóstolas, y el otro día, ahora ya hay apóstolas mujeres. Cuántas cosas raras, cuántos fraudes, mentiras, cuánta falsificación metida dentro de la iglesia. Predican, gloria a Dios, doctrinas extremas, y no solamente que son extremas, sino que son distorsionadas, no son la palabra de Dios. Pero sin embargo usted lo ve a ellos y ellos le hablan del avivamiento. La operación de lo falso, tenemos que tener cuidado, se parece mucho a lo verdadero. Yo ya no quiero orar más con nadie fuera. Ahora como pasó lo que pasó con el compañero de tu esposa, ese cuñado, ¿qué fue lo primero que yo le dije a tu esposa? Dije, no me lo traigas. No me lo traigas. ¿Por qué, hermano? Cuando veo situaciones así, ya abro el paraguas. No traigo. A no ser que venga solo de iglesia. Pero que venga a buscar una regalía, no. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuesta mucho diferenciar entre lo verdadero y lo que es falsificado. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque lo falso se parece mucho a lo genuino. ¿Qué te dije yo hace como 4 años atrás? Me empecé a preocupar. Me empecé a preocupar porque, hermanos, eran demasiados los milagros que estaban aconteciendo en el ministerio. Ustedes ya saben los milagros que estamos hablando. Pero no era uno. Eran instantáneos, 3, 4, a veces cada culto los fines de semana, 2, 3 de la semana, y eran milagros, liberación, milagros. Cosa tremenda, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, un día me alerté y me puse a pensar. Yo sé que los de afuera están errados con la palabra que estoy predicando. Deberían empezar a declarar si estoy predicando la verdadera palabra. Porque así muchos falsos que tienen señal y nosotros podemos caer en eso. Hay muchos hermanos que piensan que las señales, que ya hay un endemoniado que se liberta, un enfermo que se sana, esta es la iglesia verdadera. No. Es una mentira del diablo. Una iglesia verdadera es una iglesia que está avivada. Y una iglesia, hermano, que tiene un corazón arrepentido. Una iglesia que se reconoce delante de Dios. Hermano, el diablo puede y utiliza todas estas herramientas para confundir. Tenga mucho cuidado, porque vuelvo a reiterar, lo falso siempre se parece a lo verdadero. Porque Satanás es un indicador. Tenemos la historia de Abel y Caín. Los dos pueden llevar ofrenda para Dios. Uno era falso y otro era verdadero. Hechos de los Apóstoles, ya terminamos, capítulo 8. Habla de un tal Simón. Dice que engañaba y confundía y robaba a la gente con su arte de la magia. Y dice que la gente decía, este es el verdadero poder de Dios. Cuando llegaron los apóstoles. Cuando llegaron los apóstoles se le terminó el negocio a este mago llamado Simón. La única cosa que nos puede indicar si estamos caminando en la manera correcta es la palabra de Dios. Y cuando usted quiere que se produzca un verdadero avivamiento, arrepiéntase, vuélvese y humíllese de la presencia de Dios, que este momento tenga una vida en su corazón. No se salga, hermano, de las escrituras, porque el verdadero avivamiento te va a llevar a la búsqueda, te va a llevar a que te vuelvas a la santidad, que te dejaron la santidad de lado y se andan mintiendo como el mismo cochino. Entonces dice gloria a Dios. Vamos a meditar. Si damos el conjunto valor, lo que está, que esté colocado acá. ¿Está entendiendo, hermano? Ese es el verdadero avivamiento. Lo demás solamente es sensacionalismo, emoción, acaloramiento. Y nada más que eso. O sea, no va más de ahí. Llega ahí.
Yo siempre dije, cuando siempre hablo en contra del G12, de Desmond Company, dice, ay, usted no tiene que maldecir. No, yo no maldigo, estoy diciendo la verdad. Ay, pero usted siempre le cuenta la vuelta a todo. No, esto está lleno de vueltas. Cualquiera le va a encontrar la vuelta si está lleno de vueltas, está por torcida, está sinceramente. Yo no estoy en contra de lo que ellos hacen. Yo estoy en contra de lo que practican. ¿Y por qué estoy en contra de lo que ellos dicen y de lo que practican? ¿Saben por qué, hermano? Porque no produce fruto. Las personas no cambian. El adúltero sigue siendo adúltero, el travesti sigue siendo travesti, y así vestido de travesti participa de la Santa Cena. El homosexual sigue siendo homosexual, y sigue teniendo relación con los hermanitos de la congregación, y el ministro de la Santa Cena, y hasta predica en el altar, porque dicen gloria a Dios. Porque hay un avivamiento. No, eso no es avivamiento. Nos ponemos de pie, damos gracias a Dios en esta noche.